Hola comunidad, si estás solo en la oscuridad, apaga la luz, sube un poco el volumen y quédate con nosotros. Lo que vas a escuchar viene de voces que temblaron antes de enviarlo. Hoy traemos la historia que muchos nombran con un susurro en la cuartería, las verdades escalofriantes detrás del caso de Doña Elvia. No prometo certezas, prometo relatos y huellas, voces que aún tiemblan cuando recuerdan. Empecemos sin prisa, pero sin apartar la mirada. Antes de entrar de lleno, si te gusta este tipo de historias, quédate hasta el final, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un like para que más gente que comparte estas noches nos encuentre. Tu comentario, tu propio relato nos ayuda a entender que no estamos solos mientras el techo cruje. Ahora sí, escuchemos. Me lo contó alguien que prefiere mantener su nombre fuera de las luces. Fue una vecina que vivía en la casa contigua a la de Doña Elvia, en un barrio donde las calles se convierten en ríos de sombra al caer la tarde. Sus palabras venían envueltas en olor a café recalentado y a madera vieja. Hablaba con la voz baja de quien aún teme que las paredes escuchen. No era bruja, como dicen, era otra cosa, me dijo. Y en esa frase cabía todo lo que después descubrimos, el rumor, la piedad, la culpa y lo que permanece oculto. La primera vez que oímos hablar de Elvia fue por un objeto extraño que apareció en una sala. Una silla extra, siempre allí, aunque nadie la hubiera traído. Era una silla de madera, barniz gastado en los reposabrazos, con un patrón floral tallado que ya nadie recordaba haber visto en ningún otro mueble. Los vecinos comenzaron a notarla a medianoche, vacía, a veces húmeda por la condensación cuando la madrugada era fría. La colocaban frente a la pared del cuarto donde, según decían, Doña Elvia hablaba sola. Algunos, en voz baja, aseguraban que la silla se movía a ras del suelo, como si alguien pequeño se sentara y se levantara, o que aparecía una huella de polvo sobre el asiento cuando nadie había entrado. Aquel barrio, bordes de ciudad, donde las casas se pegan como recuerdos, se imponía en la narración con detalles que la hacían creíble. El olor del mole de la señora del puesto, la luz naranja de las farolas que resbalaba sobre los vidrios empañados, los techos de lámina que vibraban cuando llovía. Esos detalles volvieron una y otra vez en testimonios, la lámpara de queroseno que Doña Elvia encendía a las 3 de la mañana, las velas verdes que compraba en la tiendita de la esquina, la viejita que cruzaba la colonia con una bolsa de pan para sus nietos. Lo que sigue no es una secuencia de sustos bonita, es una cadena de decisiones humanas y consecuencias. Los relatos de los vecinos, de su hijo Norberto, de la partera que la atendió años atrás y del informe que compiló la psicóloga Alicia trazan una línea que va desde la soledad hasta lo trágico, sin negar la superstición de la comunidad, pero tampoco siendo rehén de ella. Yo escuché primero a Norberto en una cocina de luz fría. Tenía las manos ásperas de alguien que trabajó la mayor parte de su vida doblado sobre tornos y tubos, y en su cara se notaba algo que no era solo cansancio. Había una molestia contenida, una mezcla de vergüenza y rabia. Mi madre no pedía problemas, nunca fue de andar en cosas raras. Pero la gente siempre la vio diferente, porque nunca se casó, porque vivió sola, porque hablaba con las gatas. Eso le pegó, me dijo. Dijo las gatas de forma literal. En el barrio, la mujer alimentaba a animales que se agrupaban a la puerta, ojos como monedas, colas estiradas como señales. Esos animales, según los vecinos, aparecían más inquietos cuando la casa cambiaba de estado, cuando la silla estaba fría o cuando una vela verde se consumía a medias. Norberto me contó la primera vez que su madre estuvo embarazada y no llegó a terminar el parto. No puedo caer en detalles gráficos y no lo haré. Basta decir que hubo un nacimiento que no culminó como la familia esperaba. Fue una pérdida que la marcó y que para algunos fue el origen de todo.
La gente empezó a murmurar que había algo malo, que esa casa había recibido la desgracia, y de ahí brotó la historia de las noches. Pero no era verdad lo que decían. Él hablaba así, defendiendo y a la vez quitando peso a los rumores. Desde la sombra de esa cocina, sin embargo, confesó que después de aquello su madre cambió. Encendía velas, llamaba a la partera más de una vez cuando no había nada, buscaba signos en las hojas, y a veces se le veía hablar frente a la silla, como si quisiera explicar algo que el resto no alcanzaba a entender. La partera, una mujer de manos grandes y voz de río seco llamada Norma, relató en primera persona la última vez que atendió a doña Elvia durante un brote de ansiedad. Norma usó términos sencillos para describir los hechos. Se quedaba mirando al rincón y decía que alguien le había dejado un paquete. Yo le pregunté qué paquete y solo me dijo que era algo que respiraba dentro de la casa. Norma no habló de espíritus con autoridad, solo de la angustia que vio en los ojos de Elvia, de cómo esa angustia se transformó con el tiempo en miedo público. La gente necesita culpar a algo cuando no entiende una desgracia, comentó. Esa frase se repitió en otras voces. Culpar, nombrar, teatralizar el dolor. Así se sostuvo el rumor. Continuamos entonces con el relato de Luis, un vecino que prefería no involucrarse, pero que aquella noche salió de su casa al escuchar ruidos en el techo. Rascaba, como si alguien pasara las uñas por la tabla, me dijo. Yo pensé que era un animal, que era rata, que era el viento, lo que sea, pero las ratas no dejan una forma de polvo, ¿sabes? Era como si el polvo se organizaba en algo, en la forma de una mano o de un rostro. Luis habló de formas en el polvo, de figuras que desaparecían cuando uno trataba de tocarlas. Esta imagen del polvo que toma figuras fue uno de los símbolos que volvió en el dossier. El polvo como memoria que a veces pretende ser recuerdo. Lo que la audiencia no ve detrás del rumor es lo que pasa cuando una persona es señalada. Se niega empleo, se reduce el intercambio humano, se sienten miradas en la fila del mercado. En el caso de doña Elvia, mucho antes de los eventos que terminaron con la policía en la puerta, la comunidad la apartó con sutileza. Portazos, silencios, niños que no la visitaban. Es en ese aislamiento donde algunos especialistas que entrevistamos sitúan el primer terreno fértil para que la mente y la tradición se enreden. Fue entonces que apareció la figura de Alicia, psicóloga comunitaria, que tomó el caso a petición de un grupo de vecinos preocupados. En el dossier que armó, documento al que tuvimos acceso con autorización de los familiares, Alicia describe una clínica que combina entrevistas, observación y registros de comportamiento. En tercera persona, el dossier enumera fechas y hechos. La primera consulta, el episodio de insomnio prolongado, la demanda repetida por presencias en la casa. Alicia distingue entre lo que denominó fenómeno relacional y fenómeno experiencial. El primero refiere a cómo la comunidad y las relaciones alimentan la narración. El segundo, a la realidad subjetiva de quien percibe. En su informe no hay juicios definitivos, hay datos y una conciencia de los límites entre lo clínico y lo cultural. Alicia recogió testimonios que coinciden en un punto. La presencia no siempre era agresiva. Hubo noches en que vecinos escucharon susurros como plegarias, noches en que una figura de polvo parecía acomodarse en la esquina como si fuese a proteger algo. El informe toma distancia y anota. Los relatos muestran variabilidad, desde manifestaciones que los testigos describen como consoladoras hasta episodios de alarma con impacto en la vida diaria. Esto es importante. No todas las apariciones son terror puro. Algunas se sienten, para quienes las viven, como intentos de comunicación o memoria.
Pero el dossier también registra eventos más oscuros. En un acta anexa, Carlos, periodista independiente que siguió el caso, detalla cómo, durante una inspección, se encontraron objetos dispuestos de manera peculiar en el patio trasero. Una almohada atada en forma que recordaba a un vientre junto a una mecha de vela verde parcialmente consumida. Carlos evita en su texto dar interpretaciones floridas. Habla de disposición, de simbolismo posible y de cómo esa escena reactivó todas las hipótesis populares. Él subraya el consentimiento con que pudo entrevistar a quienes accedieron y señala la dificultad de separar la intención original del objeto de las interpretaciones posteriores. Fue Carlos quien nos mostró la fotografía de la almohada saco, tomada a distancia y con luz azuzada por la policía para preservar la escena. En la imagen, el bulto se veía inocuo y perturbador al mismo tiempo, como una promesa que no se cumplió. La presencia de ese objeto reabrió heridas. Para algunos testigos fue la evidencia de un rito, para otros la prueba de que la casa estaba lidiando con un duelo no resuelto. Aquí entra la regla que más nos importa recalcar: no daremos pasos ni instrucciones sobre rituales. El interés está en entender la humanidad que hay detrás, el dolor, la culpa, las soluciones buscadas, y no en reproducir prácticas. La noche en que la policía llegó por primera vez, varios vecinos se amontonaron en la banqueta, andaban con linternas y teléfonos en mano. No recuerdo que alguien filmara con intención morbos, a excepción de algunos curiosos. La mayoría respiraba con la intensidad de quienes van a un velorio. La versión oficial no señaló actividad criminal, no hubo crimen que denunciar en términos legales, pero sí hubo testimonios de vecinos que describieron voces, golpes y la sensación de que algo no era habitual. En esos momentos, la narrativa pública se dividió entre quienes pedían ayuda profesional para Elvia y quienes pedían que se le obligara a abandonar la casa. Esa división, compasión o expulsión, marcó el destino emocional de la mujer. Fue en una de las entrevistas con Norberto que él pronunció una frase que condensaba todo. Mi madre buscó algo que la ayudara a sentir que no todo había terminado. Esa búsqueda es la que aparece en muchos relatos, el ritual como intento de sostén frente a una pérdida que la comunidad no supo contener. Algunos vecinos confiaban en la curandería tradicional, otros desconfiaban de quien intentara ocuparse de lo que nadie más podía. En ese cruce nació una mezcla peligrosa de ayuda y de riesgo. Mientras investigábamos, también escuchamos la voz de quienes protegían a Elvia en silencio. Norma y un grupo de vecinas la visitaban para traerle comida cuando podían. Hablaron de noches en que Elvia sonreía de manera extraña, como si escuchara a alguien al otro lado de la pared. Otros vecinos reportaron que la vieja se levantaba a las 3 en punto, encendía una vela verde y permanecía un tiempo largo mirando la silla. Para ellos, la vela no tenía función ritual específica, sino que era un objeto repetitivo. Prender la vela era un modo de acompañarse. La ambivalencia aumentó cuando se supo que durante un período Elvia estuvo internada en un hospital psiquiátrico. En los expedientes figuraba un episodio de descompensación, angustia intensa, alucinaciones auditivas y necesidad de supervisión. Los familiares no negaron el ingreso, lo describieron como una etapa de búsqueda de ayuda. Los relatos de ese tiempo son, por su propia naturaleza, los menos documentados. Hay privacidad profesional y respeto por los límites clínicos. Sin embargo, algunos compañeros de sala comentaban, en voces que llegaron hasta nosotros, que ella decía no estar sola. Mencionaba nombres de niños y cantos que nadie más escuchaba. Estas referencias fueron interpretadas por la comunidad de muchas maneras: enfermedad, espiritualidad, otra forma de duelo.
En la mezcla de testimonios apareció la figura de un hombre, un curandero que algunos trajeron al patio con discreción. No daremos su nombre, porque era una figura señalada por algunos y por otros vista como un salvador. En los relatos que se filtraron, hizo limpias con hierbas y velas, habló a la casa y ordenó objetos. Para unos, alivió los episodios, para otros, contribuyó a que la historia tomara rumbos más extraños. El dossier de Carlos registra que tras la intervención, hubo noches en que los sonidos cesaron y otras en que empeoraron. No se puede decir que su presencia resolviera el asunto. Lo único cierto es que intensificó la atención sobre la casa. A medida que avanzamos en la investigación, el patrón emergente fue el siguiente: pérdida profunda, aislamiento social, búsqueda de remedio y, en medio, símbolos que la comunidad nombró como evidencias. Entre esos símbolos, la silla extra y la mecha de vela verde funcionaban casi como puntos de referencia para quienes vivían la experiencia. Cada vez que un vecino mencionaba esos objetos, su relato se volvía más palpable. La silla estaba allí con su sombra durante el día, y por la noche parecía agrandar la oscuridad, dijo una vecina. La vela verde olía a cera y a un perfume antiguo, nunca a incienso nuevo, dijo otra. El detalle sensorial se repetía: olor, textura, sonido. Eso es lo que hace creíble un testimonio. Había además un rumor que corría como una línea subterránea. Algunos aseguraban que antes de la muerte del bebé o de la pérdida final, alguien había ofrecido un pacto para cambiar la suerte de la mujer. Cuando rastreamos esa versión, nos topamos con la misma red. No evidencias firmes, solo voces que repetían voces. En el informe de Alicia, esto quedó plasmado como afirmaciones no corroboradas. En términos humanos, esas afirmaciones funcionaban como un espejo. La comunidad necesitaba una explicación lineal y moral, y el rumor del pacto ofrecía eso. Pero los documentos legales y las entrevistas profesionales no dieron soporte concluyente a esa tesis. La tensión acumulada tuvo sus consecuencias. Algunas personas que señalaron a Elvia sufrieron estigmatización inversa, otras culpabilidad. En un vecindario pequeño, la vida social se reorganiza alrededor de esa herida. Norberto confesó que llegó a pensar en vender la casa, pero que vender implicaba exponer la historia y que el historial de la propiedad terminara acompañándolo. A veces, la decisión que parece práctica se transforma en un acto moral: mantener el secreto para proteger la memoria, o revelar la verdad para buscar justicia. En su caso, eligió quedarse y cuidar, con torpeza a veces, con amor a su manera. La historia llegó a su punto más dramático cuando se registró un evento que nadie esperaba. Una madrugada en que la vecindad despertó por un grito prolongado que venía de la casa. Varios testigos salieron y vieron a Norberto en la puerta, pálido, con las manos temblorosas. Contaron que se escucharon palabras incoherentes, como si alguien en la casa hablara con ecos. La policía fue llamada, no para castigar, sino para calmar. Al abrir la puerta, los agentes no encontraron intrusos, sí hallaron la silla. La silla, siempre la silla. En la esquina del cuarto, sobre una mesa baja, había una vela verde, consumida hasta la mitad, y la almohada saco que Carlos habría fotografiado días después. No voy a dramatizar ni a inventar lo que no consta. Lo cierto es que esa noche cambió la percepción de muchos. Para algunos fue el clímax del fenómeno, para otros la confirmación de que algo en la casa necesitaba ayuda profesional y comunitaria. Las posiciones se polarizaron, quienes querían protección para la mujer y quienes querían que la cosa acabara cerrando la casa. En medio de ese clima apareció una carta anónima en la que alguien, con letra temblorosa, pedía que se respetara a la familia y que se dejara de hablar de brujería sin saber. Esa carta, pegada en el vidrio de la tiendita, generó más empatía entre algunos y más sospecha entre otros. La ambivalencia persistía.
La comunidad no supo decidir entre el cuidado y la condena. Hacia el final de la investigación preliminar, los testimonios incorporaron nuevos elementos. Sueños compartidos, donde vecinos afirmaban haber soñado con una figura femenina que tejía una cuna vacía. Una anciana que decía oír cantos de cuna en la madrugada. La percepción de que, en ciertos días, la casa exhalaba un olor a parafina mezclado con lluvia vieja. Esos detalles, la canción de cuna que nadie cantaba, la cuna que no pudo acoger, arrojaban una sombra triste sobre lo que, en el fondo, era una historia de pérdida humana. Continuamos reuniendo voces, documentos y fotografías. Algunas piezas del rompecabezas encajaban, otras se deslizaban sin acomodarse. Y en ese desorden, lo que más nos impresionó fue la relación entre dolor privado y relato público. Cómo una casa herida puede convertirse en un símbolo y cómo ese símbolo puede tanto proteger como destruir. En este punto de la narración nos detuvimos a reflexionar. ¿Qué nos dicen estas historias sobre las comunidades que las viven? Para muchos académicos, incluido un etnógrafo que conversó con nosotros, los relatos paranormales funcionan como dispositivos de manejo social del sufrimiento. Explican lo inexplicable en términos colectivos y a la vez marcan límites morales que la comunidad necesita preservar. En el caso de Doña Elvia, la historia del nacimiento frustrado y la silla se convirtieron en esos dispositivos, símbolos que la gente usa para nombrar algo que aún no puede aceptar. Aún así, en medio de la teoría, permanecen las voces concretas. La sonrisa de Elvia sobre el hervidor de agua, su hábito de dejar una cucharita para quien pasara, las pequeñas notas que escribía y guardaba dentro de la mesa. La realidad cotidiana de una mujer que vivió y sufrió, y que, por ser visible, terminó siendo objeto de un relato que la superó. Eso es lo que queremos que quede claro. Detrás del misterio hay una vida con rutinas y con afectos. Cuando volvamos a la casa, lo haremos con más documentación, entrevistas registradas, el dossier clínico con autorización y nuevas declaraciones. Pero antes de eso, te invito a pensar en lo que ya escuchaste. La silla, la vela verde, la almohada saco, el sonido en el techo. ¿No son, en el fondo, los intentos de una comunidad por contar su propio dolor? Mientras lo piensas, seguimos. Al día siguiente, volvimos a la casa con las carpetas bien cerradas y la cámara apagada, con la sensación de que allí dentro todo volvía a latir en otra frecuencia. Norberto nos esperaba en la puerta, con la mirada cansada pero sin el gesto de alarma de aquella madrugada en que había gritado. Había dormido en la sala desde entonces. La casa, dijo, le parecía más segura si alguien no la dejaba sola. Nos dejó pasar sin preguntas, como quien acepta la visita pero pone un cristal entre el mundo y su intimidad. El primer golpe fue el olor, una mezcla que ya conocíamos por los relatos, parafina y humedad, algo que recordaba a Biblias viejas y a ropas guardadas demasiado tiempo, y que allí dentro se hacía sigue y familiar. La luz del mediodía entraba por una cortina rota y dibujaba rayas en el polvo. La silla seguía en su sitio, con la huella en el asiento, como si hubiera esperado a que alguien la actualizara con un cuerpo que no llegó. Cerca, la vela verde consumida y la almohada saco reposaban en la mesa baja. La tela había tomado una tersura triste, como si la hubiera acariciado una mano que ya no podía mecer. Norberto nos condujo a la cocina, donde desplegó una caja de cartón con papeles. Ella guardaba todo, dijo. Sacó cuadernos, sobres doblados, recetas y luego un pequeño cuaderno con la tapa gastada. Al abrirlo, vimos la letra de Elvia, trazos pequeños, ordenados, a veces con tachaduras. No era un diario íntimo, en el sentido de confesión dramática.
más bien una lista de cosas, compras, nombres, cuentas y, mezcladas, anotaciones breves que eran como las puntadas de una vida doméstica que también dolía. No olvidar la medicina, la música calma a la noche, soñé con una cuna. Leímos en voz baja. Un apunte, fechado 3 meses antes del incidente, decía: a veces siento que la casa me devuelve palabras que yo no dije. Apagar la lámpara ayuda. Otro, más directo, anotaba el nombre de un médico y la palabra visita junto a la fecha. Esos apuntes no resolvían nada, pero añadían capa humana a algo que las versiones populares habían convertido en símbolo. Teníamos, además, el dossier clínico entregado por la familia con autorización. No lo cuento para etiquetar ni para emitir juicios definitivos, sino para mostrar cómo lo institucional y lo íntimo se rozaron sin encajar del todo. En los registros constaban episodios de insomnio, consultas por ansiedad y, en un par de ocasiones, la recomendación de seguimiento psiquiátrico. Había también informes de salud general, anemia leve tras un embarazo interrumpido, notas sobre dolor pélvico crónico y visitas hechas por una enfermera de la zona. No había en esos papeles fórmulas aceleradas ni respuestas fáciles. Había recomendaciones, terapia, acompañamiento familiar, apoyo social que por diversas razones no llegaron a consolidarse. Afuera, en la vereda, Carlos nos mostró las fotografías que había tomado semanas después de la primera alarma. Las imágenes eran directas, la silla desde distintos ángulos, la vela medio consumida con gotas endurecidas en la cera, la almohada saco doblada como si esperara otra forma que no se presentaría. En una de las fotos, la luz caía sobre una nota pegada a la mesa. Una de las pequeñas anotaciones de Elvia, abierta a medias, legible casi como una confesión doméstica. Carlos había trabajado sin artificios, sus tomas no buscaban escándalo, sino evidencia. Aún así, la circulación de esas fotos en la vecindad funcionó como un acelerante. Algunos las vieron como prueba de algo sobrenatural, otros como la constatación de que la vida privada había sido expuesta. Conversamos con la enfermera que había visitado la casa. Se llamaba Marta, y su testimonio nos ofreció otra perspectiva. Ella habló con cariño de Elvia, de su puntualidad al tomar los remedios, de la limpia manera en que llevaba la cocina, de las veces que pidió solo que alguien le escuchara. Dijo también que en la última visita notó que Elvia hacía preguntas que no esperaban respuesta. ¿Dónde poner la cuna? ¿Qué hacen las cosas cuando nadie las mira? Marta lo narró sin glamour, lo contó como quien intenta traducir señales clínicas a un lenguaje entendible por vecinos que no saben de diagnósticos. Su postura fue clara, había enfermedad y había soledad, y ambas se retroalimentaban. Mientras revisábamos documentos, alguien llamó a la puerta. Era Rutila, la dueña de la tiendita, con las manos manchadas de harina. Traía la copia de la carta anónima que habíamos visto pegada en su vidrio. La mostraba con cierta vergüenza y al mismo tiempo con orgullo. Había sido escrita en tinta azul y decía, entre otras cosas, «Dejen de hablar sin saber». Rutila dijo que muchos la tomaron como una defensa ingenua. Para ella, la carta fue una súplica que intentó detener la rueda del rumor. Al mirar la letra de cerca, supimos que no era de Elvia. El trazo era más tembloroso que el de aquel cuaderno. Rutila añadió que en las noches posteriores al suceso dejó una cucharita en la repisa de la tienda, por si volvía alguien a tomar té. Pequeños gestos que no han hecho más que añadir capas a la historia. No todos, claro, compartían la prudencia de Rutila o la delicadeza de Marta. Hablamos con vecinos que pedían cerrar la casa y, detrás de esa demanda, asomaba otra cosa.
El miedo a que la tragedia se repitiera o a que se convirtiera en un imán de voces y miradas que desestabilizaran la cotidianidad. Escuché a una mujer decir: "No queremos que los muchachos vayan a mirar como si fuera espectáculo". En esa frase cabe el juicio moral y la cansada protección de una comunidad que no sabe cómo hollar sus pérdidas sin que se conviertan en espectáculo. El etnógrafo que nos acompañó insistió en uno de los pasajes más claros de su informe, en que la tensión entre cuidado y condena es constitutiva de pequeños lugares donde todos se conocen. Cuando ocurre algo que no tiene respuesta simple, dijo, la comunidad se divide entre quienes conmemoran y quienes querrían barrer el asunto bajo la alfombra. Ambas son respuestas de supervivencia. Esa idea quedó flotando en el aire de la casa mientras empacábamos papeles. Antes de irnos, Norberto abrió un último cajón. Había allí una caja de latón con cartas dobladas. Algunas eran antiguas, otras recientes. Encontramos sobres sin dirección, postales amarillentas y una tarjeta con la letra de Elvia que no habíamos visto antes. Para quien la necesite, decía. Dentro, un recorte de tela con un hilo azul, tal vez parte de una ropita, y una nota escueta. No la pude mecer, no la dejé nacer. La frase, escrita en primera persona, no tenía la intención de absolver ni de explicar. Daba testimonio de una pérdida que no pedía permiso para herir. Salimos de la casa con todo eso en las manos: fotos, cuadernos, el dossier, las cartas. Afuera, la vecindad parecía la misma y no lo era. Había quienes, al vernos, nos miraban con resignación. Había otros que nos ofrecían té y preguntas. En la esquina, una mujer joven comenzó a cantar una canción de cuna con la voz baja, como si comprobar la melodía fuera un gesto de reparación mínima. Esa tarde nos sentamos a ordenar el material y a pensar qué faltaba. Había testimonios que necesitaban ser confrontados con otros, fechas que llamó la atención la coincidencia y documentos que, por su naturaleza, exigían prudencia. Acordamos pedir la autorización para hablar con el médico que figuraba en el dossier y, sobre todo, buscar a quienes habían preferido no hablar en público hasta entonces. La familia más próxima, la enfermera que había visitado repetidamente y las mujeres que, en los corrillos de la plaza, evitaban pronunciar el nombre de Elvia. La investigación se estaba transformando en algo más que la búsqueda de un origen para los ruidos o de una causa para la vela verde. Empezaba a dibujar una red de ausencias y cuidados que hasta entonces habían estado dispersos. Había además una pregunta que nos siguió como una sombra. ¿Qué sucede con las historias cuando la comunidad decide convertir el dolor en relato? ¿Quién se beneficia y quién queda en el silencio que alimenta los mitos? Cerramos la carpeta con las pruebas y salimos sin hacer espectáculo. La casa, desde la vereda, parecía contener un secreto que nadie quería apropiarse del todo. Nos prometimos volver con más voces y menos conclusiones rápidas. Dejaríamos la casa con la misma paciencia que Norberto había tenido al cuidar, sin prisa, consciente de que algunas respuestas se revelan solo si la gente confía en que serán tratadas con respeto. Mientras la tarde caía, la canción de cuna continuaba en la distancia, y la imagen de la silla, inmóvil, se quedaba con nosotros como un recordatorio de que las casas guardan, a la vez, memoria y silencio. Nos marchamos sabiendo que el relato público todavía debía ser tejido con hilos más firmes y con manos más cercanas a la verdad de quienes vivieron aquello. A la mañana siguiente volvimos. La plaza olía a pan recién hecho y a humedad. Algunos curiosos ya habían puesto café sobre las mesas de la vereda, como si la rutina pudiera, por sí sola, recomponer los bordes rotos de la historia. Norberto caminó con paso lento hacia la salita de guardia. Marta y Rutila se quedaron hablando con mujeres que recogían ropa tendida.
Yo llevaba la caja de cartas bajo el brazo, como una ofrenda frágil. El doctor Menéndez recibió la petición con la reserva propia de quien sabe que las palabras pueden abrir heridas. Al principio, pidió que las preguntas fueran por escrito. Después, cuando mencioné el recorte de tela y la nota de Elvia, sus manos dejaron de fingir indiferencia. Esa mujer, dijo, venía seguido. Tenía más preguntas que síntomas. Preguntaba por la luna, por la pena y por cómo se acunan las cosas que no llegan a ser. Habló despacio, cuidando cada imagen. No dio detalles clínicos. Nos contó en cambio de noches en que Elvia se quedaba a mirar la luz en el pasillo y de un día en que pidió una vela verde porque la luz la calmaba. Habló de una visita de la enfermera Clara, a la que recordó como alguien que había ido mucho más allá de su trabajo. Llevaba medicinas, hacía compañía y a veces alimento. Clara trajo siempre algo para la casa, dijo Menéndez, pero había palabras que no se dijeron en la sala. Su silencio fue de nuevo una pieza más en el rompecabezas. Al salir del consultorio, supimos dos cosas concretas. Primero, que Clara aún vivía en el pueblo y estaba dispuesta a hablar bajo ciertas condiciones. Segundo, que había detalles médicos que solo podrían consultarse con la familia o con autorización formal. Ninguno de los dos caminos parecía fácil. La familia más cercana, nos habían advertido, había pedido privacidad. Decidimos entonces cuidar el modo de acercamiento. No iríamos con preguntas en mano como detectives de una novela sensacional. Iríamos con la modestia de quien sostiene una vela para ayudar a que otros no se quemen en la búsqueda. Norberto propuso hablar primero con Clara y después, si la familia lo permitía, pedir ver los registros. Marta insistió en no exponer las cartas si no había consentimiento. Encontramos a Clara en la esquina donde vendían remedios caseros. La enfermera llegó al encuentro con las manos manchadas de harina. Había dormido poco y traía en el bolsillo una moneda que, explicó, era para el café de la tarde. Nos miró como quien valora la presencia y decide si abrir la puerta. Cuando le hablé de Elvia, sus ojos se llenaron de un brillo que no era ni acusador ni compasivo, sino atento. La conocí despacio, dijo, y la cuidé despacio. Hay cadenas que no se rompen con recetas. Clara no negó la existencia del recorte de tela ni la nota. Contó que, en las últimas semanas, Elvia había mencionado una cuna que nunca llegó, y que a veces, en la noche, se sentaba a balancear la ropa como si al hacerlo pudiera terminar la tarea que la vida le había negado. A veces se me acercaba y me pedía que oyera la canción que ella no podía callar, recordó la enfermera. Nos entregó entonces un pequeño cuaderno donde escribió, con letra apretada, fragmentos de las visitas. Fechas, frases sueltas, una lista de nombres que la paciente había repetido como amuletos. La tarde cerró con la canción de cuna otra vez en el aire, pero esta vez cerca, filtrada desde una cocina donde una vecina la murmuraba como si atendiera a un ritual que reparara el tejido social. Nos quedamos un rato más en la plaza mirando la casa a la distancia. La silla seguía ahí, en la penumbra del ventanal, con la huella de una historia que aún no quería contarse toda. Habíamos dado pasos prudentes, hablar con el médico, encontrar a la enfermera, no abrir las cartas sin permiso. Nos faltaban la voz de la familia y las páginas por leer en el cuaderno de Clara. Y también algo menos tangible, pero igual de urgente, la forma en que la comunidad quería que esa historia fuese contada. Antes de irnos, acordamos algo sencillo y necesario, no convertir la ausencia en mercancía. Volveríamos con un pedido de respeto y con la paciencia de quien sabe que los secretos a veces solo se entregan cuando las manos no los requieren para mostrarlos.
La casa de la familia estaba en la misma calle empedrada, unos pasos más allá de la plaza. La silla quedó en el ventanal como memoria quieta. Era una vivienda baja con revoque descascarillado que olía a limón y a jabón viejo. En el umbral, una señora de mediana edad barría con movimientos medidos, como si al ordenar la entrada mantuviera a raya no solo el polvo, sino también las preguntas. Había en su rostro una mezcla de cansancio y desconfianza que tardó en aflojarse. Se presentó como Marisa, prima carnal de Elvia y responsable informal de la casa desde años. No vino en persona el patriarca, nos dijo, porque le falta aire cuando hablan de ciertas cosas. Pronunció la palabra con delicadeza, como quien quiere proteger tanto al enfermo como la verdad. Nos miró las manos, la caja de cartas bajo mi brazo, la cuartilla del recorte y la nota doblada. Cerró los párpados un instante antes de decir que podíamos pasar, pero que no fuera a hacer que vinieran a llevarse lo que no es para salir en un papel. Entramos a la sala donde las fotografías enmarcadas de generaciones pasadas miraban desde la pared. En una de ellas, Elvia sonreía con la boca pequeña y un pañuelo anudado en la cabeza. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac viejo del reloj de pared y por el rumor de una conversación lejana tras una puerta que no se abrió. Marisa nos ofreció sillas y un vaso de agua. Dejó sobre la mesa una servilleta con unas migas de pan y no habló durante varios minutos. Su modo de estar decía que, si nos daba una rendija, habría que entrar por ella con el sigilo de quien no rompe el vidrio de una memoria ajena. Comenzamos entonces con lo que habíamos acordado, con la verdad de las pequeñas cosas. Le contamos a Marisa lo que nos había dicho el doctor Menéndez, la mención a la vela verde, la costumbre de quedarse a mirar la luz en el pasillo, el cuaderno de la enfermera. No ofrecimos hipótesis. Le mostramos el recorte de tela, pero no abrimos las cartas. Ella tomó la tela entre los dedos con la reverencia de quien sostiene reliquia doméstica. No la examinó de inmediato, la olió como si la memoria fuera también olor, y murmuró que era una tela que Elvia había guardado por si alguna vez llegaba. Hizo una pausa. Ella guardaba cosas por si llegaban, dijo. Y en esa frase quedó dicho casi todo. El deseo que no se cumplió, el gesto de preparar un hueco para algo que la vida no traería. La familia había pedido privacidad, nos repitió, no porque tuviera algo que ocultar necesariamente, sino porque, explicó Marisa, la historia de Elvia era más una herida que una lección pública. Abrirla sin cuidado podía convertir el nombre de la mujer en un objeto de curiosidad. Aún así, añadió con voz más baja, había diferencias en lo que ellos consentirían. Podían permitir la lectura de las cartas en la casa frente a los parientes. Podían autorizar que leyeran fragmentos en voz alta, para que la letra volviera a sonar en el lugar donde había sido escrita. Pero no querían que los papeles salieran del umbral. Si ustedes quieren entender, dijo, tienen que entender aquí con nosotros. No allá afuera, en la plaza, donde la gente hace con la pena lo que hace con las cosas que no entiende, las destroza. Pedimos entonces que Clara estuviera presente y que nos dejara ser transparentes. Marisa aceptó la presencia de la enfermera, pero pidió que la lectura se hiciera en la cocina, en torno a la mesa, como quien convoca una ceremonia doméstica. La invitación tenía el matiz de un rito, la casa como testigo y guardiana. Clara llegó con las manos todavía con restos del trabajo del día. Traía el cuadernillo y se sentó en silencio. Entre las tres mujeres, la sala se llenó de una gravedad atenta. No era curiosidad, sino una voluntad de palabra compartida. Antes de abrir la primera carta, Marta dejó algo en la mesa. Hubo un momento de vacilación. Luego, Marisa extendió su mano y tocó la tapa de la caja. Dijo que podíamos leer, pero que queríamos que supiéramos una condición: que se preservara la voz de Elvia tal como ella la había dejado, sin convertirla en lección moral ni en espectáculo.
Si van a escribir, advirtió, escriban de lo que fue y no de lo que imaginan que fue. Las personas ya hicieron bastante trabajo siendo heridas, no las maquillen para que les dé pena a los demás. Acordamos, no hablaríamos en público de detalles íntimos sin el consentimiento de la familia, y, si publicábamos algo, sería para poner foco en la escucha, no en la carnada. La primera carta fue breve. Al desplegarla, la letra apareció como una cuerda, tensa, decida y con rasgos que mostraban a una mujer que había aprendido a escribir entre interrupciones. Era una nota dirigida a nadie y a todos a la vez. Hablaba de lunas que no bajan, de la costumbre de preparar una cuna para un sueño que no venía, y de la canción que le daba sentido a las noches. Escuchamos en voz alta. No hubo comentarios ostentosos, solo pequeñas marcas. Un gesto de Clara, la inclinación del rostro de Marisa, Norberto tomando notas a la manera de quien busca no traicionar la frase original. En la carta, Elvia escribía: «Guardo la tela por si un día vuelven las manos que saben mecer. Si no vuelven, la guardo por si tú, que lees, la quieres para tu casa. Si el mundo no me alcanza para una cuna, te dejo la canción para que la cuides». Al oír eso, la cocina pareció llenarse de una música contenida en las palabras, no una melodía, sino la promesa de una voz que no quería ser anulada por la ausencia. Clara recordó entonces a nombre y fecha algunas anotaciones del cuaderno, visitas en las que Elvia repetía nombres, María, Julián, Teresa, como amuletos, otras entradas en las que refería sueños de extrañeza, como si en la vigilia se presentaran figuras que no tenía con quien compartir. No había en las hojas un diagnóstico rotundo, pero sí había un patrón. Aislamiento, llamadas no atendidas, visitas que duraban menos, vecinos que cruzaban la calle. Nos habló también de pequeñas ayudas que competían con silencios mayores. Una vecina que le llevaba sopa, otra que le cosía botones. Gestos prácticos que no alcanzaban a tocar la raíz de la soledad. Marisa, que había permanecido callada, nos contó algo que nadie más sabía. Elvia, en la última Navidad, había tejido una manta pequeña con la esperanza de entregarla a un bebé que nunca fue. La manta estaba en un cajón, envuelta en papel de periódico. Nos pidió que no la mostráramos sin su permiso. Era, dijo, un objeto demasiado íntimo. Nos ofreció a cambio algo que dolía más: la historia de la última conversación de la familia con Elvia. Había sido una conversación que no resolvió nada. Comparte palabras de rutina sobre el clima, la comida, la necesidad de pasar por la plaza. «No supimos», dijo Marisa, «que esas palabras eran las que le quedaban. No sabíamos que no habría otra noche». Esa confesión cambió la atmósfera. Comprendimos que la tragedia, si así podíamos llamarla, no estaba en un acontecimiento espectacular, sino en la acumulación de desatenciones, en la manera en que las redes pequeñas de ayuda no siempre llegan a recontar la soledad. No había en la casa un tono de resentimiento punzante, había más bien un cansancio que pedía más escucha que justicia. La familia no quería venganza, quería que la historia de Elvia sirviera para que alguien más fuera mirado distinto. Cuando nos propusimos cerrar la reunión, Marisa puso una mano sobre la caja de cartas y miró a cada uno. Dijo que nos permitía leer todo lo que quisiéramos, pero que no sacarían las cartas de la casa. Aceptamos. Nos quedaríamos esa noche, si se podía, para leer en la penumbra de la cocina. La casa sería el lugar de la palabra y no el periodístico. Fue una concesión de confianza, entender que el relato debía nacer allí, con quienes habían vivido la vida. Afuera, el pueblo respiraba con la calma de la tarde, que se hace noche. La luz se fue haciendo más fina a través de las cortinas, y la vecina que murmuraba la canción retornó a sus quehaceres.
La plegaria doméstica de cada quien intentaba reparar los rasgos del día. Sentados en la cocina, bajo la lámpara amarilla, abrimos la siguiente carta y leímos en voz baja. Era una carta que hablaba de placer mínimo, el sabor del mate en las mañanas, el polvo dorado en cierta ventana, la forma exacta de doblar la ropa para que el viento no la desacomodara. En esas pequeñas cosas hallamos a la mujer que no encajaba en la categoría única de su dolor. La noche entró sin prisa. Afuera, alguien tocó una guitarra con acordes simples. Alguien tarareó la canción de cuna que ya conocíamos. Nos prometimos, sin decirlo en voz alta, que lo que saliera de allí no sería una extracción voraz, sino un recontar que respetara los silencios, las manos, las telas guardadas. Luego, con las primeras hojas en las manos y la casa vigilando, Marta comenzó a leer otra carta que empezaba con una frase que nos dejó en espera. Si me llaman loca por cantar a la luna, que me llamen, pero no me quiten la canción. Nos miramos. Había en esa petición una demanda humilde de dignidad. La lectura continuó mientras la noche cerraba sus ojos, y con cada letra desdoblada, la figura de Elvia iba cobrando cuerpo, no como víctima ni como poema, sino como mujer llena de costuras, deseos pequeños, miedos, nombres repetidos como rezos. La casa consintió la presencia de nuestras voces y nos dio a cambio algo que no esperábamos, la certeza de que no todas las historias se cuentan con prismas de polémica. Algunas se cuentan por la manera en que la gente se acerca a ellas. Cerramos la caja con la promesa de volver al amanecer para seguir leyendo, y mientras salíamos, la luz del ventanal dejó la silueta de la silla como un resumen posible. Quien se sienta en ella, aprende a escuchar. La noche nos recibió en la calle con el frío suave de la temporada. Caminamos en silencio hacia la plaza, cada uno con el rumor en la cabeza de las frases leídas. Norberto apretó la libreta, como si los apuntes pudieran contener la textura de la voz. Marta, con la caja más ligera en sus manos, respiró hondo y dijo, sin dramatismos, «Hagámoslo bien». No hicimos promesas grandilocuentes, hicimos una sola, que si íbamos a contar, la historia llegaría con cuidado al borde de la palabra. Al separarnos, la mujer que murmura la canción dejó escapar, como siempre, una nota suelta que el viento recogió y guardó. Y en esa melodía pequeña quedó la certeza de que lo que buscábamos no era solo responder a la curiosidad ajena, sino aprender la manera correcta de abrir una caja ajena sin romper lo que guarda.